Dices que el que ha conocido a un autista ha conocido a un autista, a uno. Y son como los no autistas enormemente diferentes. Entonces cada persona necesita un acercamiento y una adaptación individual. Y no es complicado, o sea, es relativamente fácil conseguir información. Y entonces vas a poder entender mejor a ese alumno que tienes. Vas a entender algunos de sus comportamientos, vas a poderle ayudar mejor. Entonces hay cosas que son muy básicas, pero si nadie te las explica, no se conocen. Entonces puedes trabajar temas como cómo adaptar tu enseñanza, cómo adaptar incluso el sitio en clase, si por algún lado normalmente es libre, pero puede ser que por algún motivo haya algún tipo de adjudicación de puestos, tienes que valorarlo. Tienes que valorar los trabajos en grupo, tienes que hablar de los exámenes, cómo los vas a acomodar. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con facilidad, que no requieren inversiones ni esfuerzos extra, pero que pueden hacer que nuestras clases sean un lugar mejor.